Meditación en el darse cuenta. Mingyur Rinpoche. Transformar la confusión en claridad. España, Editorial Kairos, 2016. Fragmento capítulo 2. Meditación. Páginas 81 a 103. Meditación en el darse cuenta. Cuando practicamos el Nondro, podemos alternar nuestros soportes de percatación. Podemos pasar de la respiración a ver una flor o escuchar un sonido. ¿Y qué pasa cuando nuestra mente de mono brota de repente gritando, «Préstame atención»? ¿Tenemos que repasar ese último episodio y planear el futuro? Si estábamos usando la respiración como soporte, regresamos entonces a la respiración, sin juzgarnos, sin desalentarnos o sentirnos sin esperanza. Simplemente regresamos a notar la respiración y continuamos. Varias formas de chámata o de meditación en el darte cuenta nos enseñan cómo destapar las cualidades innatas en la mente. Y la más común es la utilización de la respiración para apoyar el reconocimiento de la conciencia, cualidad de darse cuenta. Esto funciona también con las sensaciones corporales. La respiración es el soporte más común porque está siempre disponible en todas las circunstancias y condiciones, razón por la cual se explica que oigamos a menudo regresa a la respiración. Si te pierdes en el parloteo mental, en una experiencia del pasado o desapareces en un agujero negro de ira o celos, regresa a la respiración. La naturaleza de la respiración la hacen un soporte más fiable, especialmente para los nuevos estudiantes. Intente meditar utilizando la respiración como soporte para permanecer presente. Primero, antes de hacer cualquier ejercicio de meditación, es bueno empezar descansando en la mente. Solo eso. Por ahora, quédese en cualquier postura informal que desee. Para tener una idea de cómo se siente descansar la mente, piense en cómo lo hace en la vida cotidiana. Si corre unos kilómetros, ¿qué pasa cuando se detiene? Imagínese limpiando su casa durante 1 o 2 horas y luego descanse. Recuerde los primeros instantes cuando hace una pausa. O imagine que vive en un apartamento en un edificio en Hong Kong o Minneapolis y un día a su regreso le dicen que no hay electricidad. Los generadores no funcionan, así que tiene que subir 2 tramos de escaleras, o quizá 10 o 20. Finalmente llega a su apartamento, toma un vaso de agua y se deja caer en el sofá. Algo por el estilo. Piense en una actividad que requiere grandes esfuerzos y luego practique una versión silenciosa de este tipo de soltar. Simplemente descanse su mente durante unos segundos. Inténtelo. Después, descanse. Hágalo durante unos segundos más. Y finalmente, deténgase. ¿Cómo se sintió? Ahora le diré un gran secreto. Descansar la mente de esta manera es meditación. Pero si lo hubiera dicho antes, podría haber empezado con fuertes expectativas y generar tensión y ansiedad, lo cual no ayuda. Además, esa sensación de descanso que permite dejar ser cualquier cosa que surge, sin tratar de controlar nada, esta mente de se acerca mucho a la conciencia natural.
Llamamos a esto conciencia abierta o chámata, sin objeto. Cuando digo que esta mente se acerca mucho a la conciencia abierta, no significa que sin la intención de meditar habrá beneficios con la simple experiencia. La motivación y la intención nos ayudan a reconocer la conciencia. Pero si mezclamos nuestras intenciones con demasiada esperanza y expectativa, nos puede llevar a decepcionarnos. Queremos que nuestra intención y expectativas se combinen con una mente relajada. Este ejercicio puede ser repetido varias veces. No trate de aferrarse al darse cuenta. Cuando se encuentre divagando, simplemente regrese al ejercicio y empiece de nuevo. Ahora vamos a intentar un acercamiento a la meditación diferente. La práctica es chámata o meditación en conciencia. Utilizaremos la respiración como el objeto que sostendrá el darse cuenta. Meditación en conciencia con la respiración. Siéntese con una postura relajada y la espalda derecha. Puede tener los ojos abiertos o cerrados. Tómese 1 o 2 minutos para descansar en conciencia abierta. Chámata sin objeto. Quizá pueda evocar esa sensación de dejarse caer en un sofá cuando descansa después de un esfuerzo extenuante. Ahora, respire normalmente por la boca, la nariz o ambos. Lleve su atención a la respiración y nótela conforme vaya saliendo y entrando el aire. Al final de la expiración, descanse su atención en la pausa que ocurre naturalmente antes de la próxima inspiración. Si su mente divaga, simplemente tráigala de regreso a su respiración. Continúe con esto durante 5 o 10 minutos. Concluya el ejercicio con un descanso en conciencia abierta. La respiración es el objeto más común de la conciencia para la gente
principalmente en meditación, pero puede utilizar cualquier cosa que surja en su experiencia como apoyo de su conciencia: formas, sonidos, colores, sabores o sensaciones. Puede elegir un objeto externo, como una flor, una estatua, un incienso consumiéndose, cualquier cosa. Repita los primeros pasos como lo hicimos anteriormente, incluyendo dejar unos minutos para descansar en conciencia abierta. Utilizamos esto para juntar nuestro cuerpo y nuestra mente. Si eligió un objeto visual, entonces simplemente descanse su mirada en la forma. No hay necesidad de investigar, analizar, juzgar o evaluar lo que está viendo. Solo está mirando. Si escogió un sonido, solo escuche. No intente bloquear las otras experiencias sensoriales, como movimientos cercanos, sonidos, olores o cambios de temperatura. Todos sus sentidos están abiertos. Puede ajustar su reconocimiento a cualquier experiencia sensorial mientras mantiene una conciencia estable del objeto que seleccionó. Puede probar esto durante 5 o 10 minutos cada vez. Conciencia abierta. Aunque sean sus primeros pasos en la meditación, puede experimentar el permitir que su conciencia se mueva desde el objeto hacia la conciencia misma. Esto puede ocurrir naturalmente y, sin embargo, es bueno saber que está permitido que suceda para que no trate de frenar ese cambio de la conciencia. Puede caer en lo que llamamos conciencia abierta, la conciencia que no utiliza ningún objeto para estabilizarse. Luego, cuando la mente divague, regrese al objeto como forma de estabilizar el reconocimiento de esa misma conciencia. Con más práctica, podrá apoyarse en las experiencias cotidianas para meditar. No se limite por las ideas que pueda tener sobre los soportes, el lugar, el tiempo apropiado o la postura para practicar. Se liberará de intentar concentrarse o enfocarse y confiará más en una conciencia espaciosa y relajada que se adapta a toda experiencia y utiliza lo que esté a su alcance con el propósito de despertar. Aunque trabaje con la respiración, intente cambiar entre centrarse en ella y simplemente notarla. Con cualquier objeto que elija para hacer chámatha con objeto, intente cambiar de objeto a notar la conciencia en sí. Una vez que puede estabilizar la mente en la naturaleza de la conciencia, podrá soltar por completo el objeto de apoyo. Esto se convierte en chámatha sin objeto, que es conciencia abierta. Practicar conciencia abierta al 100% de relajación significa que cualquier cosa que surge está perfecta tal y como es. Deje a la mente de mono loco hacer las cosas locas de mente de mono. El mono no necesita relajarse, no sabe cómo hacerlo. Es su naturaleza. El mono puede estar volviéndose loco o echando una siesta, pero ya no es uno con el mono, es uno mismo con la conciencia. Si se relaja al 200%, entonces se puede ir en dos direcciones. Tratar de relajarse con tanta intensidad
que se tensa, o se afloja tanto que se dormirá. Así que el 100% es suficiente. Cada vez que medite, es bueno empezar con un periodo de conciencia abierta. Solo descanse su mente durante algunos minutos. Simplemente descanse. Aquí tiene otro secreto. ¿Sabe cuál es el obstáculo más grande para la meditación de descansar? Que es demasiado simple. No hay experiencia de wow, no hay nada añadido y no hay nada que hacer. Está tan cerca como la punta de la nariz que no lo vemos. A veces los maestros nos dicen, paren de meditar. Esto no significa soltar la conciencia, sino que no es necesario utilizar una lámpara de mano en pleno día. Como asumimos que somos inherentemente insuficientes, utilizamos mentalmente el equivalente a una lámpara de mano para mejorar la luz del sol. La conciencia abierta es como el espacio. Hablamos del espacio y nos referimos a él, pero en realidad no lo reconocemos bien. Solo vemos lo que aparece en él. Cuando nos referimos a este, en general queremos decir que vemos el valle, la meseta, árboles o algo que lleva definición o perspectiva a un área, pero no vemos el espacio en sí. De la misma manera que no entendemos los beneficios que hay en reconocerlo. La práctica de conciencia abierta comparte esta falta de credibilidad. No creemos realmente en sus beneficios, de igual manera que no valoramos lo que es gratuito. Parece que necesitamos pagar un precio para garantizar el valor de las cosas. Al meditar, pagamos ese precio con ejercicios que en realidad requieren más trabajo que el de conciencia abierta, la meditación con objetos. Aquí, la mente no descansa sin nada que hacer, sino que se extiende a objetos sensoriales específicos como soportes. Es bueno empezar cualquier ejercicio con 1 o 2 minutos de conciencia abierta. Esto nos conecta con nuestro estado mental básico. Aun si los vientos de la ansiedad, miedo, ira o celos agitan la superficie del lago, por debajo siempre permanece claro y en calma. Es muy importante entender esto, porque a menudo pensamos, estoy demasiado agitado para meditar, o mi ira o celos están destruyendo mi serenidad. Nada puede destruir tu serenidad. Podemos perder contacto con ella, pero no puede ser destruida. ¡Qué maravilloso! Sin embargo, no hemos desarrollado una suficiente conexión con nuestra conciencia básica para confiar en su veracidad o en su existencia. Si estamos hechos una furia o atrapados en un nudo de pasión, tendemos a experimentarlo como algo que consume todo nuestro tiempo, como si el lago tuviera olas en la superficie y también en sus profundidades. Pero no es así. Tenemos esa conciencia prístina, clara, luminosa, cuando estamos felices y tristes, enojados o deprimidos, o cuando estamos contentos y con energía. La conciencia no está atada a las emociones o pensamientos. No depende de las circunstancias o condiciones. Conectar con esa conciencia es esencial para comprender lo que entendemos por
bondad básica. Dicha conciencia no tiene solidez, fijeza ni medidas. Sin embargo, permanece en la base de nuestro ser. Tenemos esa conciencia sin importar cuán caótica o preocupada se encuentra nuestra mente, o en qué medida el mono controla el espectáculo. Por eso decimos que no es necesario deshacerse de los pensamientos negativos o rechazarlos. Si llevamos una atención consciente al frente de las actividades mentales, la mente de mono pierde automáticamente su poder. Hacerse amigo de los pensamientos. Todos hemos experimentado el volvernos locos por culpa de nuestros pensamientos. Si solamente pudiera dejar de pensar en esa persona, en ese incidente, en esa pelea con mi jefe, con mi pareja. Pensamientos infinitos que, aun cuando no conllevan a ningún beneficio, solo están dando vueltas como abejas en un frasco. Una vez que hemos identificado esos pensamientos como el problema, queremos deshacernos de ellos. Los pensamientos pueden ser aliados ideales para la meditación, pero en general los volvemos nuestros enemigos. Pensamos que durante una meditación cualquier cosa es mejor que tener pensamientos. Todo el día estoy pensando y pensando, pero en meditación puedo quedarme en un vacío profundo, puro y sin pensamientos. Éxtasis, nada, pureza, paz. ¡Qué maravilloso! Después, ¿qué sucede? Nuestra mente está dando vueltas de igual manera que en cualquier otro momento. En este punto, en vez de reconocer nuestras ganas de gozo y paz, empezamos una pequeña guerra contra nuestros pensamientos. Malos pensamientos, váyanse. Existen muchas estrategias para examinar los pensamientos, tales como tomar alcohol, usar drogas, comer de más, comprar sin necesidad o navegar en Internet. Actividades que limitan la mente a través de la adicción y la compulsión. Hoy en día, muchas personas tienen la idea de que la meditación ofrece una herramienta efectiva y sana para deshacerse de los pensamientos no deseados. Mucha gente piensa que la meta de estar viendo, por ejemplo, una flor, es reprimir o alejar los pensamientos. Podría funcionar por unos minutos, pero en el momento en que soltamos el tenso enfoque del objeto, los pensamientos inundan la mente otra vez. No hay beneficios duraderos o transformadores. La meditación ofrece una herramienta sana para trabajar con nuestra mente, pero no meditamos para deshacernos de los pensamientos. Esta es la primera equivocación. Pensar, tal como respirar, es una actividad natural. Tratar de imponer una vacuidad artificial es el exacto opuesto de cómo se trabaja con la claridad natural de la mente. Un incidente que sucedió en mis primeros días en Cherav-Link me introdujo en hacerme amigo de mis pensamientos. En esos tiempos, el monasterio era todavía más del estilo del Tíbet antiguo que de la India moderna. No había instalación de plomería y empleaba varios minutos para llegar desde mi cuarto al baño. Un día intenté abrir la ventana del baño, pero estaba atorada. Empecé a golpearla hasta que de repente se abrió de golpe y se estrelló contra la pared exterior, rajándose el vidrio.
Mi ansiedad se descontroló. Me dio miedo de que la gente del monasterio ya no fuera a quererme, que pensara que era un tonto, que mi auxiliar y mis tutores se iban a enojar conmigo y que cuando mi gran crimen fuera descubierto, me regañarían. No dije nada durante 2 días y nadie me comentó nada. Pero solo podía pensar en el vidrio quebrado. Luego decidí que antes de que alguien notara la fisura en el vidrio, debía comunicarlo. Expliqué la situación al encargado del mantenimiento, quien me dijo, no hay problema. Luego me explicó que la ventana estaba vieja y que el marco de madera estaba roto y necesitaba ser cambiado de todos modos. Lo dejé sintiéndome muy aliviado. Sin embargo, rápidamente regresaron pensamientos sobre mi mala acción. Cuando estaba estudiando textos de Dharma, la imagen del vidrio rajado aparecía súbitamente y me aterrorizaba. La imagen me poseía y mi corazón se aceleraba. Intenté deshacerme de ella. Imposible. Luego me regañaba. No seas tan tonto. Incluso el encargado de mantenimiento dijo que no era un problema. Finalmente, expliqué mi problema a Salhai Rinpoche y le pregunté, ¿me puedo deshacer de mis pensamientos? Salhai Rinpoche me contestó, no te puedes deshacer de tus pensamientos, pero está bien, no lo tienes que hacer. Quizás tus pensamientos se pueden convertir en tus mejores amigos. Puedes aprender a convertir tus pensamientos en tus aliados. Aunque no entendí del todo, comprendí que la diferencia entre tratar a mis pensamientos como amigos o como enemigos es lo que distingue a la felicidad del sufrimiento. Aún no sabía cómo volverme amigo de mis pensamientos, pero inferí que el tratar de derrotarlos o borrarlos en realidad mantenía la atención de la situación y del sufrimiento. Normalmente nuestra mente de mono está en el asiento del conductor. Un pensamiento lleva a otro y no los podemos parar, y a menudo nos vuelven locos. Cuando cultivamos el darse cuenta, no nos caemos más en el río. La conciencia misma nos permite pararnos en la orilla del río sin que nos lleve la corriente. Nos liberamos de la dictadura de la mente de mono. Los pensamientos siguen allí. Pueden ser tranquilos o agitados, enfocados o salvajes y dispersos, pero hemos dejado de identificarnos con ellos. Nos volvemos conciencia, no pensamientos. Con el reconocimiento de la conciencia, podemos dar un paso atrás y observar los pensamientos y saber que nos estamos observando. No necesitamos deshacernos de ellos porque no nos molestan más. El identificarnos con nuestra conciencia natural en vez de con los pensamientos resuelve su poder destructivo. Utilizar los pensamientos como soporte de meditación. Cuando empezamos a meditar, la respiración, una campana o una flor son los objetos más comunes empleados como soportes. Cuando nuestra mente divaga, regresamos a ser conscientes de estos soportes. Pero hay otra solución: utilizar los pensamientos mismos como ayuda para reconocer la conciencia. Cuando somos conscientes de nuestros pensamientos, no seguimos la trama y no estamos siendo empujados por el jefe mono. En lugar de eso, nos quedamos atentos conforme pasan los pensamientos en la mente sin reaccionar. Vamos a intentar algo. Empiece por mirar los pensamientos como si hubiera una mosca volando alrededor de su cabeza. Mantenga sus ojos abiertos y gire su cabeza a la izquierda, a la derecha,
arriba y abajo, mientras mira hacia cómo salta rápidamente la mente de mono de un pensamiento a otro. Bla, 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 planes, pareja, billete de avión, mirar, mirar. Intente hacer esto durante unos minutos. Muchas personas encuentran este ejercicio bastante difícil, aunque en realidad estamos siguiendo solamente lo que ya está sucediendo en nuestra mente. Pero cuando ponemos el proceso bajo la lupa, parece que nos congelamos. Ver la mente de mono de manera intencional tiende a romper el patrón, volviendo difícil el ejercicio. Ahora vamos a intentar un ejercicio más formal de meditación, utilizando nuestros pensamientos como objetos de apoyo para la meditación. Meditación utilizando los pensamientos como soporte de conciencia. Siéntese con una postura relajada y la espalda derecha. Puede tener los ojos abiertos o cerrados. Tómese 1 o 2 minutos para descansar en conciencia abierta. Luego, permita que surjan pensamientos. Dese cuenta del pensar en sí. Observe sus pensamientos con conciencia. No trate de cambiarlos o intentar que se vayan. Simplemente lleve su enfoque hacia los pensamientos conscientemente. No trate de analizar, interpretar o juzgar sus pensamientos. Simplemente obsérvelos. Si los pensamientos desaparecen naturalmente, entonces descanse en conciencia abierta. Cuando reaparezcan los pensamientos, únicamente úselos otra vez como soporte para la conciencia. Si se deja llevar por los pensamientos, entonces gentilmente regrese su mente al proceso de darse cuenta de los pensamientos. Intente esto de 5 a 10 minutos. Concluya el ejercicio con un descanso en conciencia abierta. Para muchas personas, intentar quedarse conscientes de los pensamientos tiende a hacer desaparecerlos. Está bien, suéltelos. No gaste energía tratando de mantenerlos. De hecho, esta falta de habilidad para mantener los pensamientos nos lleva a la conciencia abierta. Así que deje que suceda. Con el tiempo, el efecto de esta meditación es que aún si los pensamientos se mantienen presentes, ya no lo arrastrarán. El estar consciente canaliza el poder de la mente de mono en una dirección diferente. Siempre y cuando permanezca viendo los pensamientos y no se deje llevar por la corriente, es meditación. Está siguiendo sus propias órdenes para practicar el darse cuenta. De esta manera, utiliza los pensamientos para liberarse de los pensamientos. Los pensamientos no se detienen, pero puede dejar de perseguirlos. El reconocimiento de la conciencia ahora define su mente, y esto reduce el egocentrismo y el apego al ego. Cualquier cosa que ayude a diluir la sensación de solidez del ego o de un yo independiente está trabajando en beneficio suyo. La mente que reconoce la conciencia no está más en él, todo es acerca de mí. Estar consciente de que nos damos cuenta significa que dejamos de identificarnos y de perseguir los movimientos de la mente a través de los pensamientos y las emociones. Cuando esto sucede, podemos decir que nos mantenemos estables en cualquier circunstancia. Esto incluye circunstancias mentales, físicas, internas y externas. Podemos quedarnos inmutables
en medio de una tormenta o en pleno sol, en medio de sensaciones placenteras o desagradables, pensamientos deseados o no, emociones constructivas o destructivas. Establecer la intención. Para cualquier práctica que haga, especificar la motivación es crucial. Si suelta un objeto redondo en la cima de un cerro, como una llanta de coche, bajará rodando. Hay que buscar que la conciencia funcione de igual manera. Una vez que asiente su intención, la mente seguirá esa dirección. La meta no es el objeto, la conciencia es el objeto. Por eso llamamos a nuestro soporte el objeto. Una vez que se usa un soporte para poner atención a la mente, establece su intención y permite que la mente vaya desde el objeto hacia la conciencia. Noshu Ken Rinpoche me decía a menudo, en cualquier práctica que hagas, el aspecto más importante es la conciencia, la cualidad de darse cuenta. La conciencia tiene todo. Una vez que has reconocido la conciencia, todas las prácticas se vuelven importantes. Si no has reconocido la conciencia, entonces, aun si practicas muchas formas de métodos especiales y avanzados, no ayudarán realmente a tu reconocimiento. No se preocupe si su mente divaga, no se juzgue, enoje o piense que está solo. La mente de todos los demás también divaga. Está bien. Cuando se enrede en pensamientos, regrese a su soporte de meditación, la respiración o cualquier soporte que haya seleccionado. Déjese llevar, regrese. Así se aprende, regresar al objeto. Por ejemplo, la respiración ofrece el soporte que necesita para asentar la mente a fin de reconocer esa cualidad de percatarse. Cuando utiliza la meditación para estar atento a la respiración, la mente que presta atención reconoce automáticamente la conciencia. En otras palabras, utilizar un objeto como soporte permite que la conciencia se autorreconozca. No tiene que empujar su mente lejos del soporte. Esto sucederá naturalmente, pero debe permitirlo para no obsesionarse con el objeto y mantener la intención de reconocer la conciencia. La meditación es una actividad mental. No importa por dónde se vaya la mente, existe una oportunidad para meditar. La idea de que la meditación es algo que solo se puede hacer sobre un cojín de una manera o en un momento en particular ha creado mucha confusión. Sin embargo, si podemos reconocer esa conciencia donde sea y cuando sea, nos podríamos preguntar ¿por qué se le da tanta importancia a la meditación con los cojines, alfombras y postura de 7 puntos? La respuesta es que hemos desarrollado una identificación muy fuerte con nuestra mente de mono. Con el fin de viajar desde nuestra identidad a nuestra conciencia natural, necesitamos recursos, soportes y métodos. Todos necesitamos estas estrategias, pero no hay que confundirlas con el verdadero significado de la meditación. No nos estamos entrenando para conocer más sobre los objetos. Nos entrenamos para conocer más sobre nuestra mente, porque ésta contiene la fuente de todas las posibilidades, buena y mala, feliz y triste, sana y neurótica. La libertad existe en nuestro mismo corazón y mente. El mayor obstáculo para mis estudiantes en el Nondro es que piensan que este y la meditación son dos prácticas distintas, y no lo son.
Mis estudiantes siempre dicen cosas tales como: en realidad prefiero practicar meditación que hacer postraciones o mantras. Una vez empezado nuestro camino en el Dharma, toda práctica se vuelve una práctica de percatarse. Conforme vamos avanzando, cada actividad es una actividad de percatación, o por lo menos una oportunidad de practicar el darse cuenta. Cualquier momento despierto ofrece esta posibilidad. Permanecer estable en el medio del caos o de la alegría es una descripción razonable de nuestra meta, pero necesitamos hacer una distinción entre el proceso y el resultado. El proceso de reconocer la conciencia afecta definitivamente a la mente de mono. Nuestra actividad ordinaria no será tan dispersa y reactiva como antes. Cultivar el reconocimiento de la conciencia definitivamente repercute en una mente más quieta. Sin embargo, nuestra aproximación es la de mantener como meta el reconocimiento de la conciencia y entonces permitir que cualquier cosa suceda. Esta intención es de suma importancia. En realidad, lo que pasa cuando permitimos que suceda es que nuestra mente se tranquiliza. Sin embargo, no nos concentramos en tranquilizarnos o en perseguir un resultado específico. Si nos centramos en permanecer serenos, no podemos reconocer esta tranquilidad por mucho tiempo. Pero si cultivamos un reconocimiento constante de la conciencia, entenderemos que la conciencia en sí misma es tranquila. Esta es la naturaleza de la conciencia, sin importar si nuestra mente se agita. La calma inalterable de la conciencia está siempre con nosotros. Esto nos permite descubrir una sensación de paz y de estabilidad que no depende de la presencia o de la ausencia de emociones placenteras o desagradables. Una vez que hemos probado esto, nuestra mente se tranquiliza naturalmente. De esta manera, aunque la meta no es estar en calma, se convierte en el resultado. Con la práctica, accedemos a la conciencia en calma en medio de la agitación de nuestra mente. Una vez que cambiamos nuestra perspectiva y estabilizamos nuestra intención, aún los pensamientos y las sensaciones dolorosas pueden funcionar como caminos para el reconocimiento. Esto nos lleva a obtener una confianza muy grande en nuestra habilidad de trabajar con cualquier cosa que surja. En medio de la agitación interna o externa, confiamos en la fiabilidad perfecta de nuestra propia conciencia. Paso a paso, la práctica del Dharma se desarrolla gradualmente. Digamos que nuestra primera experiencia de haber visto la luna se resume en una imagen plana, en 2 dimensiones que nos enseñó un amigo. Nuestro amigo nos describió la forma, el color y las cualidades de la luna. Eso es similar a las palabras que describen el Dharma para un principiante. Usamos conceptos con el fin de apuntar algo más allá de los conceptos. Normalmente, cuando empezamos, nuestro entendimiento del Dharma involucra palabras, imágenes, letras y emociones. Estamos aquí y señalamos al Dharma que está allá. Conforme practicamos, nuestra experiencia transforma nuestra capacidad de ver la luna y luego podemos ver el reflejo de la luna en un lago. Este reflejo de la luna está más vivo y es más brillante que una imagen o palabras.
Nuestra naturaleza búdica es la luna y utilizamos conceptos para llegar más allá de los conceptos. El nivel que sigue es el reconocimiento directo, percepción directa. Vemos la luna directamente, sin conceptualización. Ahora no hay palabras, descripciones, preconcepciones, solo conciencia pura. Nos convertimos en lo que estamos apuntando. No hay separación entre aquí y allá, entre yo y Dharma. Al principio vemos un destello de la luna. Tenemos una pequeña realización. Este es el principio del reconocimiento directo. No nos convertimos en Buda en este nivel, pero nos liberamos del samsara, de dukkha, sufrimiento. Cuando vemos totalmente nuestra verdadera naturaleza, es como ver la luna llena. En este momento hemos contemplado el camino de la realización. Eso significa que no hay nada más por reconocer. Desde entonces, practicamos el Dharma para profundizar y estabilizar nuestro reconocimiento. Al emplear el lenguaje de nuestra mente de la realidad relativa, hacemos distinciones útiles, pero las palabras y los conceptos son solo maneras de instruirnos. Esta división de la conciencia en 3 categorías: conciencia normal, conciencia meditativa y conciencia pura, nos ofrece una herramienta para ayudarnos a entender la conciencia única e indivisible. Hay una sola conciencia, es nuestra cualidad innata y natural de la mente. Todos la tenemos. Hablamos del cielo occidental y oriental, pero solo hay un cielo. La conciencia es tan indivisible como el cielo. Meditación en la vida cotidiana. Hoy en día, la gente aprende a meditar para lograr paz, reducir el estrés o buscar una experiencia extática. Esos esfuerzos tienen algunos aspectos positivos, especialmente si uno identifica la mente como fuente de dificultad y de felicidad. Pero a menudo, esos esfuerzos pertenecen a la categoría de la meditación como actividad que tiene un principio y un fin. Ahora estoy meditando y más tarde no estaré meditando. El dilema aquí es que cualquier resultado positivo de la meditación tiende a ser breve. Se presta muy poca atención a la integración de la meditación con las actividades cotidianas. La meditación fue separada de la visión y de la intención de sabiduría y de compasión. Un músculo meditativo puede desarrollarse, pero el propósito no está claro. Así que sigue siendo difícil descubrir una liberación genuina. La meditación real es lo que sucede fuera del cojín de meditación. Si no hay signos de cambio en la vida cotidiana, entonces los beneficios completos de la meditación no han sido alcanzados. Si el perro de nuestro vecino orina en nuestro jardín, el camarero nos sirve una sopa fría, o nuestro vuelo está cancelado y nos enojamos, de igual manera que antes de que empezáramos a meditar por primera vez, entonces algo falta. Cuando entendemos la visión, sabemos a dónde vamos y podemos aplicarla a todas nuestras actividades cotidianas. La visión es el entendimiento de que nuestra verdadera naturaleza, la esencia de la conciencia en sí, es básicamente pura y completa y ya tiene todas las maravillosas cualidades que normalmente pensamos que no tiene. Sin llevar esta visión a nuestra vida diaria, la práctica normal sentada se puede volver
árida y sin vida. Podríamos terminar como las muñecas inmóviles perfectamente sentadas en las repisas de la tienda de juguetes. Puede parecer que hacemos todo lo correcto, sin embargo, el despertar se queda fuera de nuestro alcance. Todas las etapas del Nondro involucran la cultivación de la conciencia meditativa, la transición desde la conciencia meditativa hacia el tercer tipo de conciencia, la conciencia pura. Varía según diferentes tradiciones. En mi tradición, la conciencia pura es señalada por un guía o un maestro que ya reconoció la naturaleza de su mente. Las llamamos enseñanzas de señalamiento a la naturaleza de la mente. Podemos tener todo lo que necesitamos para el despertar, pero la conciencia pura puede eludir el reconocimiento precisamente porque es demasiado simple y ordinario. A menudo la gente asume que el despertar implica alguna experiencia espectacular o nueva, así que nos quedamos esperando ese milagroso evento y durante todo ese tiempo nunca estuvimos separados de esa conciencia pura. El guía, el maestro o el gurú nos introducen en lo que no hemos sido capaces de reconocer en nosotros mismos. En mi tradición, las instrucciones de señalamiento de la naturaleza de la mente se dan, a veces, cuando un estudiante empieza por primera vez las prácticas fundacionales y en otras ocasiones hasta que el estudiante ha completado varias prácticas. Si ya recibieron instrucciones de señalamiento, entonces pueden hacer el Nondro como una práctica para profundizar y estabilizar su reconocimiento de la conciencia pura. Sin importar el tipo de conciencia que empleemos, cada práctica del Nondro ofrece una oportunidad para reconocer algo acerca de la conciencia que no habíamos visto antes. El budismo está lleno de maravillosas ideas, pero el reconocimiento de la conciencia es lo que nos lleva del samsara al nirvana. Nota sobre el autor. Mingyur Rinpoche, Nepal, 1975. Recibió su primera formación de su padre, el reconocido maestro Urgyen Rinpoche. A los 11 años entró al monasterio de Cherablink, sede de Tai Tupa, uno de los maestros más prominentes del budismo tibetano. Mingyur Rinpoche hizo varios retiros largos desde muy joven. A los 19 años continuó sus estudios académicos budistas, incluyendo filosofía y lógica. Desde muy temprano se ha interesado en la ciencia y la psicología occidentales. En 2011, Mingyur Rinpoche dejó su monasterio para hacer un retiro solitario durante el cual permaneció 4 años como yogi itinerante. Autor de varios libros de meditación budista, es un destacado maestro que enseña en todo el mundo. Gracias.